Bueno, feliz día a todos los padres. Siempre pienso en los días así especiales que se celebran los domingos, ¿no? Día de la Madre, Día del Padre. Siempre me hace pensar en el Día del Señor y que en realidad deberíamos, generalmente el Día del Padre uno se prepara, ¿no? Imagino que acá varios ya están pensando en lo que van a comer, salgan de acá y uno se prepara con expectativa por el Día del Padre. Y bueno, siempre me hace pensar que en realidad, por sobre el Día del Padre, es el Día del Señor. Y deberíamos cada domingo prepararnos así, como para el Día del Padre, pero de otra manera, ¿no? Para venir a adorar a nuestro Señor. Bueno, antes de comenzar, ahí lo sugiere es repartir una hojita a los niños para que puedan estar pintando y bueno, no solamente entreteniéndose, sino lo que van a pintar ahí tiene que ver con lo que se va a predicar hoy. Entonces la idea es que luego ustedes en la semana, los padres, puedan usar eso para repasar con sus hijos, según la edad que tengan. Hay distintas edades, algunos hay para anotar, si son más grandes, si son más chicos para colorear, y que luego en la semana puedan repasar con sus hijos lo que se ha enseñado. Ese es nuestro anhelo, no solamente que entretenerlos, sino que puedan ya desde chiquitos ver que ellos también deben participar de cierta manera activa en la predicación. Bueno, ahora sí, sin más, les invito a ver sus Biblias en Santiago. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, vamos a estar viendo hoy versículo 1 al versículo 6. Santiago capítulo 5, versículos 1 al 6. Leemos primero y luego oramos. Dice la palabra de Dios: Vamos ahora ricos, llorad y aullad, porque por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Oramos. Amado Dios, queremos alabarte en este domingo, reconocer que tú eres Dios, tú eres nuestro Creador. Queremos reconocer en esta mañana que tú nos hiciste y no nos creamos nosotros a nosotros mismos. Pueblo tuyo somos, ovejas de tu prado. Señor, y queremos ahora en esta mañana someternos a tu palabra, Dios. Queremos adorarte ahora al escuchar tu palabra con corazones atentos, dispuestos. Tú nos ayudes, Dios, a luchar contra las distracciones. Señor, con nuestra mente que divaga muchas veces, y que abras nuestros oídos, abras nuestros ojos, quebrante nuestros corazones, Padre. Te necesitamos y queremos conocerte más, amarte más, ser pastoreados por ti. Bendice tu palabra esta mañana y también, como siempre, oramos, Dios, por aquellos que están en medio nuestro, que no te conocen, que tú tengas misericordia y les salves. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay pasajes que son incómodos de predicar. Sí, hay pasajes que realmente, honestamente, preferiríamos evitarlos. Y cuando nosotros predicamos de manera temática, o sea, no vamos de manera secuencial siguiendo un libro, sino predicamos de manera regular, de forma temática, bueno, eso nos permite hacer eso. Cuando llega un texto difícil, saltearlo. Yo no me lo salteé por ser difícil, pero cuando enseñé 2 pasajes sobre Efesios, luego decidí volver a Santiago. No tenía la responsabilidad de seguir predicando Efesios porque ya lo hemos predicado y
tenía la libertad de hacerlo. Bueno, cuando predicamos de manera temática, nos permite hacer eso. Si llega algo que no nos gusta mucho, podemos cambiar y nadie nos va a decir nada. Si yo ahora llegaría esta mañana y diría, bueno, hermanos, vamos a ver Santiago, capítulo 5, versículo 7 en adelante, alguien que se congrega acá todos los domingos me va a decir, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué te salteaste estos 6 textos? Bueno, eso es porque no son pasajes lindos de predicar. Hay pasajes como este que son fuertes, son confrontativos. Pasajes, pienso, que hablan sobre el infierno, no son lindos de predicar. Son reales, por supuesto, y debemos serlo, pero no son lindos. No es lindo hablar del infierno, no es lindo hablar de la condenación eterna. No es lindo, por ejemplo, no es lindo estar todo el tiempo hablando de las falsas doctrinas que otros predican. No nos gusta hacer eso. No es lindo estar todo el tiempo denunciando las herejías de otras personas. No nos gusta predicar sobre la aflicción. No nos gusta predicar sobre los falsos creyentes, que hay personas en las iglesias o fuera de ellas que piensan que son creyentes y van a terminar en el infierno. No nos gusta predicar sobre eso. Nos sentimos incómodos. Y quizás sería más lindo predicar sobre el amor de Dios, más lindo predicar sobre el cielo, más lindo predicar sobre la bondad de Dios, sobre la gracia de Dios, sobre la misericordia de Dios. Pero hay cosas que nos incomodan predicar. Y pienso que este es un pasaje que nos incomoda predicar. Por 2 motivos. Nos incomoda predicar porque habla sobre las riquezas. Y eso es un tema muy abusado hoy en las iglesias. Así que no es lindo hablar sobre las riquezas. Y no es lindo hablar sobre las riquezas porque, como vamos a ver, todos nosotros tenemos cierta inclinación hacia las riquezas. Entonces, son pasajes del cual ninguno de nosotros podemos salirnos. Y también es un pasaje duro porque es un pasaje que habla de juicio. Es un pasaje que habla de juicio o de condenación que vendrán sobre los ricos. Pero bueno, creemos que la Biblia es inspirada por Dios, y toda la Escritura es útil, y debemos predicar textos como estos. Así que este es un pasaje incómodo porque nos habla del juicio que vendrán sobre aquellos que viven para las riquezas. Este texto nos habla del juicio que vendrá sobre aquellos que viven para las riquezas. Y Santiago en este texto da 3 declaraciones de juicio para aquellos que viven para las riquezas. Y la primera declaración, muy fuerte, y por eso decimos que es un texto incómodo, muy fuerte, es que Santiago dice acá que los que viven para las riquezas sufrirán el castigo de Dios. Y es muy duro porque, como vamos a ver, quizás muchas personas viven para las riquezas más de lo que piensan. Y Santiago dice claramente, en primer lugar, la primera declaración, que los que viven para las riquezas sufrirán el castigo de Dios. Noten conmigo ahí en el versículo 1. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Bueno, claramente, esto es una sección que comenzó en capítulo 4, versículo 13. Vemos ahí que Santiago usa exactamente la misma expresión. Noten ahí conmigo, en capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora, los que decís, ¿no? Y sigue citando. Vamos ahora los que decís, hoy, mañana, etc. Y en capítulo 5, versículo 1, la misma expresión. Vamos ahora, ricos. En capítulo 4, versículos 13 al 17, Santiago habla de las riquezas. El tema no son las riquezas en sí, el tema es actuar de manera autosuficiente, actuar de manera independiente a Dios. Ese es el corazón de esa porción, pero habla de las riquezas. Habla de los que dicen, bueno, mañana vamos a ir y vamos a comerciar y vamos a ganar y vamos a volver. Y acá también habla de las riquezas, claramente, vamos a hablar de los ricos. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es si Santiago está hablando de las mismas personas. ¿Son las mismas personas que denunció en capítulo 4, versículo 13 al 17, o son otros ricos? Bueno, en capítulo 4, versículos 13 al 17,
son creyentes estas personas, ya lo dijimos, son creyentes. Lo hemos visto en que la solución que Santiago les da ahí en capítulo 4, versículo 15 es decir, si el Señor quiere, iremos y haremos esto. Obviamente eso no es la solución para un inconverso. O sea, la solución para un inconverso, un no creyente que vive de manera independiente a Dios, no es decir, si Dios quiere, como una fórmula mágica. Santiago les exhorta en capítulo 4, versículo 17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Pero el no creyente no sabe hacer lo bueno, ni sabe ni puede hacer lo bueno. No puede agradar a Dios. Entonces no sería una exhortación válida para un no creyente decirle que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Pero, así que en capítulo 4, 3 al 17 son creyentes, claramente son creyentes. Pero en capítulo 5, versículos 1 al 6, si bien el tema sigue siendo las riquezas de fondo, y acá de manera principal, hay un cambio de tono, ¿se dieron cuenta? Hay un cambio de tono sumamente marcado. Nosotros vemos que en capítulo 5, 1 al 6, no hay exhortaciones. Sí lo hay en capítulo 4. Tenías que decir si el Señor quiere. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Pero en capítulo 5 no hay exhortaciones. En capítulo 5 son todas declaraciones de juicio. Noten versículo 3. Devorará del todo vuestras carnes como fuego. Versículo 5. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo. Son todas referencias de juicio. No hay exhortación acá. No hay un llamado al creyente a volverse a Dios, como sí lo hay en capítulo 4, versículo 7, donde se usa la misma palabra. Noten ahí, capítulo 4, versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestras risas se conviertan en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero son creyentes, porque le dice que se humillen delante de Dios, que se acerquen a Dios, que se vuelvan a Dios. Pero es impresionante, hermanos. En este texto, casi que Santiago no les da esperanza, parece, a estas personas. Santiago les dice acá a los ricos, van a ser condenados, van a ser condenados. El cambio acá es muy brusco. Y el problema de este pasaje, claramente, no son las riquezas, como vamos a ver, sino es el amor al dinero. Santiago declara juicio claramente sobre aquellas personas que aman el dinero. Así que Santiago les habla a estos ricos no son creyentes, son los terratenientes que contrataban a otras personas, dentro de esos que contrataban había creyentes, y los estaban hostigando. Ahora, claro, obviamente, yo me imagino que algunos se estarán preguntando, porque yo me lo he preguntado cuando estudié, ¿y para qué Santiago le habla a personas que no están en la iglesia? ¿No? Eso sería la primera pregunta. ¿Para qué Santiago le habla a personas que no están en la iglesia? Como yo acá me pongo a hablarle, no sé, al presidente, pero no está acá el presidente. ¿Para qué le voy a hablar al presidente? Bueno, eso es porque en realidad el propósito del texto, y por eso no hay llamados al arrepentimiento, no es que estos ricos se conviertan, aunque sí, obviamente, por supuesto, siempre anhelamos la salvación de los perdidos. Pero acá Santiago no está predicándole a los ricos para que ellos se conviertan, sino les está predicando a aquellos creyentes que están siendo hostigados por los ricos. ¿Se dan cuenta? O sea, Santiago no le habla a los ricos en un sentido, le habla a los creyentes que están siendo hostigados por los ricos para decirles tranquilos, el juicio de Dios va a llegar, tranquilos, no reaccionen, no respondan mal, no se airen, tranquilos, el juicio de Dios va a llegar. Santiago está actuando aquí como un profeta del Antiguo Testamento, y como estudiamos los lunes, qué lindo, yo no planifico todo esto, pero es que lindo cómo una cosa se engancha con la otra. Porque como hemos estudiado en los profetas, los lunes, hemos visto que los profetas muchas veces profetizaban no para las personas que lo estaban escuchando, o sea, no para las naciones de las cuales profetizaban. Por ejemplo, Isaías profetiza sobre Babilonia, pero no para que Babilonia se convierta necesariamente, sino para decirle a Israel, ustedes van a ser castigados por Babilonia, pero tranquilos, Babilonia va a ser también castigada. Noten, bueno, yo se los leo, Isaías 13:6. Aullad, le dice, Isaías profetiza a Babilonia. Aullad, le dice a Babilonia, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Isaías profetiza sobre el mal que va a venir sobre Babilonia. ¿Pero por qué hace eso?
porque les está queriendo consolar a los israelitas. Estos que los afligen, tranquilos, van a ser castigados. Isaías 19:4: y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué habla en contra de Egipto? Si no le está profetizando a Egipto. Porque le está diciendo a Israel, tranquilos, tranquilos. Aquellas naciones que los afligen también van a ser castigados. Y eso, claro, tiene lógica con el contexto, porque si hay algo que a nosotros nos aflige y nos causa amargura, es cuando vemos a aquellos que nos afligen a nosotros prosperar. ¿Qué dice Asaf en el Salmo 73? Por casi se deslizan mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Yo casi me desvío del Señor, dice Asaf. ¿Por qué? Porque veía que aquellos que me afligían estaban prosperando. Los israelitas no entienden muchas veces. ¿Cómo puede ser, Señor, que yo entiendo Deuteronomio 28:29 y entiendo que estamos acá porque hemos pecado? Pero, Señor, ellos son más malvados que nosotros. O sea, nosotros estamos acá porque no te adoramos, pero ellos tampoco te adoran. ¿Por qué los prosperás tanto? Y ahí vemos a los profetas diciéndole, tranquilos. Ustedes están acá por su pecado y vienen a arrepentirse, pero yo también voy a juzgar a esas naciones. Nosotros nos afligimos cuando vemos a los malos prosperar, nos afligimos. Basta con prender el noticiero y que veas que personas que roban, engañan, a viva voz, todos lo saben, no hay nada que... Es obvio, está por todos lados, están sueltos como si nada. Te genera indignación. Cuando ves personas, y lamentablemente lo vemos todo el tiempo, que cometen todo tipo de atrocidades y están libres como si nada, te genera impotencia, no lo puedes creer, te dan ganas de romper el televisor a veces. Bueno, imagínate, y eso nos pasa a veces con situaciones que hasta nos son ajenas a nosotros. Quizás cuente un caso que nosotros ni nos afecta de manera directa. Bueno, imagínate si el que está siendo afectado por esa persona sos vos. Imagínate si son tus hijos. Imagínate si es un familiar. Nos destruye. Nos empezamos a preguntar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Por qué Dios no reacciona? ¿Por qué si Dios es bueno, si es justo? ¿Por qué si estamos clamando a Dios, Dios no nos responde? Todas esas dudas empiezan en nuestra mente. Y Santiago dice acá estas palabras para consolar a aquellos que están siendo oprimidos. Y por eso le dice a los ricos, pero como una expresión, como un consuelo para los que están sufriendo. Les dice, noten ahí, llorad y aullad. Llorad y aullad, un imperativo y un participio. Podría traducirse así, como dos imperativos, llorad y aullad, o como un imperativo y un gerundio, llorad aullando, también podría ser, como la manera en la cual debe llorar. Bueno, estas son expresiones de juicio, son expresiones de lamento. Estas expresiones, llorad y aullad, son expresiones que usaban los profetas para declarar juicio. Lo leímos recién, en Isaías 13:6, dice, aullad, a la Babilonia, ¿no? Aullad, porque cerca está el día de Jehová. La palabra aullad en la Septuaginta es la misma palabra que se usa acá, la misma. El Señor Jesús usó la misma palabra acá, llorad, la misma palabra para declarar juicio. En Lucas 23:28, Jesús le dice a las mujeres, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad, la misma palabra acá, la misma palabra. Llorad por vosotras mismas y por vuestros juicios. No lloren por nosotros, por mí, dice Jesús. Lloren por ustedes, por el juicio que iba a caer sobre Jerusalén en el año 70. Así que Santiago manda a estos ricos a lamentarse y dice claramente, por las miserias que os vendrán. Esta expresión, por las miserias que os vendrán, es una expresión de juicio, de condenación. En general, las personas muy adineradas suelen pensar que nada les puede pasar. Todo lo pueden comprar, todo lo pueden arreglar. Si a vos te para la policía y no tenés los documentos, estás transpirando, porque si me van a sacar el auto, pero al rico no le importa, le paga una coima, ya, listo, sigue, claro. Si vos, no
no podés acceder a tal cosa, porque hay que cumplir ciertos pasos y no podés. Pero el rico va ahí, le paga a alguien, le da plata a alguien, ya listo. Todo lo arreglan. Si estás enfermo, podés pagar los mejores médicos. Si te sentís inseguro, podés pagar la mejor seguridad. Si hay una catástrofe, te podés ir del país. Las riquezas nos dan seguridad. No, a todos nos dan seguridad. Si hay algo que no pensamos nosotros, es que en una persona rica como un miserable. Los hay. Pero no solemos pensar en personas ricas como personas miserables. Por lo general uno los ve, ¿no? Con sus últimos autos, su ropa de moda, viajando por el mundo. Pero Santiago acá les da muy duro, muy duro. Lloren por las miserias que vendrán. Lloren por las aflicciones que vendrán. Podríamos decir, lloren por las desgracias que vendrán. Esto tiene que ver de vuelta con el juicio de Dios. Deben afligirse no porque ahora tienen riquezas. Deben afligirse por el que el juicio de Dios los va a alcanzar. Y Santiago está tan seguro de eso que en los versículos 2 y 3 usa 3 verbos en tiempo perfecto. El tiempo perfecto quiere decir que es algo que ya ha sucedido. Que ya ha sucedido, o sea, están sufriendo las consecuencias de lo que ya pasó. Yo he desaprobado el examen, ya lo desaprobé, ahora estoy sufriendo las consecuencias. Tengo que recursar la materia porque he desaprobado. Bueno, ya pasó. Y Santiago usa 3 verbos en perfecto. ¿Pero por qué usa esto si en realidad todavía no nos alcanzó el juicio de Dios? Santiago usa 3 verbos de esta manera porque él está seguro que este juicio va a caer. Se llama esto, algunos estudiosos le llaman perfecto profético. Esto va a pasar, no podés escapar. Noten. Vuestras riquezas están podridas, todavía no están podridas en realidad, pero es como si ya estuviesen. Vuestras ropas están comidas por polillas, todavía no están comidas por polillas, pero es como si ya estuviesen. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, pero todavía no están enmohecidos. Pero es seguro que va a pasar. Igual que cuando los profetas declaraban juicio sobre las naciones, como hemos estado estudiando, y eso iba a suceder. Santiago les dice acá a estos ricos, ustedes pueden, en mi lugar estar, porque de vuelta, ¿qué pensamos de una persona rica? Si te enterás ahora que se murió un tío lejano y tenés 10 millones de dólares, no creo que te pongas a llorar. Quizás de alegría, ¿no? Pero no de tristeza. ¿No? Te pondría, porque claro, pensamos de esa manera, no sería una mala noticia. Pero acá Santiago le está hablando como si ellos en lugar de saltar de alegría por todo lo que tienen, ellos deberían lamentarse, llorar, afligirse. ¿No? Te dicen que te llegó una herencia de un tío lejano de 10 millones de dólares. No vas a decir, no, Señor, ¿por qué a mí? ¿No? Nadie va a decir eso. No te imaginas eso. Pero acá Santiago dice que hagan eso. Y noten por qué, dice Santiago. Vuestras riquezas están podridas. Esto podría ser una referencia a las riquezas de manera general. Algunos piensan que se refiere por la palabra podridas, se refiere a las cosechas, como vuestras cosechas están podridas, o también podría ser vuestras riquezas de manera general. Una manera de expresar la abundancia que estas personas tenían. Noten, en segundo lugar, dice, vuestras ropas están comidas de polillas. Las vestimentas, el vestuario, la ropa era un símbolo de riqueza en ese momento. Una persona promedio tenía una sola vestimenta en el tiempo del Nuevo Testamento, una sola. Pero acá noten que Santiago habla en plural, vuestras ropas, ¿cómo lo traduce la Valera? Está bien, vuestras ropas, plural, ropas, están comidas por polillas. Eso nos habla de estas personas eran sumamente ricas. Quizás a nosotros no nos llama tanto porque todos tenemos ropas en plural hoy en día, pero no en ese momento. Es como si Santiago hoy estuviese diciendo, vuestros yates se hundirán y vuestros helicópteros se incendiarán. Ninguno de nosotros tenemos yates ni helicópteros. Entendemos que las personas muy ricas tienen yates y helicópteros. Así que cuando Santiago dice acá que vuestras ropas están comidas por polillas, está hablando de que sus riquezas van a perecer. Por eso Jesús dice en Mateo 6:9, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. ¿Por qué la polilla? Porque la ropa era una expresión de dinero. Así que
Santiago le está diciendo, no se pongan contentos en todos los bienes que tienen, porque sus bienes van a perecer. Sus bienes van a perecer. Versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Sabemos que el oro no se oxida. Entonces, puede ser que habla, por eso se traduce así, enmohecidos, como una especie de óxido, una especie de óxido que se le forma al oro, podría ser. O podría ser como si bien el oro no se oxida, una expresión de aún lo que no se oxida se va a oxidar. Aún lo que para ustedes es indestructible se va a destruir. De vuelta, es como si Santiago les dijese: vuestras cuentas bancarias están en cero. Todas las empresas en las que han invertido quedarán fundidas. Todo el punto de Santiago acá es: todo en lo que ustedes confían, perecerá. Pero Santiago no le dice perecerá, sino le dice ha perecido. Ya está. Esto va a ser así. El día de juicio, tus riquezas no te servirán. El Señor Jesús, cuando cuenta la parábola del rico insensato en Lucas capítulo 12, el Señor Jesús dice en el versículo 21, haciendo referencia a Dios: necio. Eso le dice Dios a este hombre que acumuló riquezas y dijo: me voy a tirar a descansar. Alma, come, bebe, muchas riquezas tiene para muchos días. Y Dios le dice: necio, esta noche viene a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Para qué te va a servir todo esto que acumulaste? Este granero que acumulaste, ¿de qué te va a servir? Y lo peor de esto, noten que Santiago está hablando acá de las riquezas como si fuese una tragedia. Ahora lo vamos a aclarar, pero es como si fuese una tragedia, porque noten lo que dice. Sigue diciendo ahí en el versículo 3. Y su moho testificará contra vosotros. Su moho testificará contra vosotros. Los metales se oxidan generalmente cuando no se usan, ¿no? También cuando se usan, por supuesto. Pero vos estacionás un auto ahí en tu cochera, lo dejás años y años, nunca le hiciste nada porque lo tenías ahí tirado, ¿no? El auto que, no sé, de tu tatarabuelo, entonces lo dejaste ahí tirado. Nunca lo fuiste arreglando. Entonces se te oxidó. ¿Por qué se te oxidó? Porque no lo usaste. ¿Qué ropa es la que se apolilla? La que no usás. Vos estás caminando y se te prende la polilla y la matás, ¿no? Guardaste algo ahí, la ropa de invierno, y cuando la sacaste el otro invierno decís: mirá, las polillas estas me comieron la ropa. Es la ropa que no usás, la ropa que se apolilla. Entonces, lo que Santiago está diciendo acá es que es la avaricia de ellos lo que va a declarar el juicio. El punto acá, y por eso Santiago declara este juicio, el punto acá no es ser rico, porque hay muchos creyentes piadosos ricos. Job es uno de ellos, y cuando Job pierde todas las riquezas, ¿quién se las vuelve a dar? Dios. ¿Salomón le pide riquezas a Dios? No le pide riquezas a Dios. Pero ¿quién lo hace la persona más rica que hubo? No sé si más rica que hubo, pero ¿quién lo hace una persona sumamente rica? ¿Quién? Dios. O sea, si fuese pecado, Dios no le da, si las riquezas en sí fuesen pecado, Dios no le hubiese dado riquezas a Job. Dios no le hubiese dado riquezas a Salomón. Pero Dios se las da, lo cual nos hace ver que las riquezas en sí no son pecado. El dinero en sí no es pecado. Lo mismo que hablamos de la intimidad. No es pecado, es creado por Dios en su contexto. Y lo mismo las riquezas. Las riquezas no son pecado de ninguna manera. Hasta Dios le promete al pueblo de Israel en Deuteronomio que si ellos obedecían, ¿qué iba a hacer? Una de las cosas. Los iba a prosperar. O sea, la prosperidad económica para Israel en ese momento era un síntoma de la bendición de Dios. Entonces, las riquezas son pecado de ninguna manera. Pero vemos ahora, por lo que Santiago dice acá, que el problema de estos ricos era
Su avaricia. Su avaricia. La raíz de la avaricia, nosotros pensamos que la avaricia es no querer compartir, pero la avaricia en realidad en las Escrituras es el deseo de querer tener más. Eso es avaricia. Es el deseo de acumular. A veces hasta esta palabra avaricia, o la palabra avaricia se usa para hablar hasta de los deseos sexuales, como querer tener más y más. Porque detrás de la avaricia está el deseo de querer tener cada vez más. Dios nos da las riquezas, dice 1 Timoteo, para que las disfrutemos. Y está bien. Pero no solo para eso. No solo para eso. El Señor Jesús dice en Lucas 16:9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Disfrutá de tu dinero, está bien. Dios te lo da, podés disfrutar. Pero no es solo disfrutar. Jesús le dice acá a los discípulos, usá tu dinero de tal manera que cuando ya no lo tengas, lo hayas usado para ganar almas para lo eterno. En 1 Timoteo 6:18, Timoteo debía decir a los ricos de su congregación que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Pero este no es el caso de estas personas. Estas personas habían acumulado, al punto de que todo lo que tenía, tenían tanta ropa que las polillas se la comieron. Tenían tantas riquezas que se la había oxidado o se la había formado de ese modo. Porque no la usaban, la tenían ahí acumulado. Y en el día del juicio, su moho, su ropa, comida por polillas, iba a ser un testigo. Pienso, hermanos, y bueno, ya dije al principio que es un texto duro, yo no lo escribí, simplemente digo lo que el texto dice. Me hacía pensar este texto que quizás cuando esté delante del Señor, haber tenido 30 jeans va a testificar de mi avaricia. Haber tenido tanta ropa que no me alcanzan los días del año para ponérmela, quizás puede testificar. Haber tenido tantos lujos, tantas porquerías, podríamos decir, tantas cosas que le hemos derrochado el dinero, será algo de lo que nos avergonzaremos cuando estemos delante del Señor. Estas ropas, este moho, estas riquezas que tanto ellos deseaban y habían acumulado, cuando estén delante del Señor es como si estas riquezas se personificaran y nos señalarían a estas personas y les dirían: has sido un avaro, ¿para qué acumulaste tanto? ¿Para qué? Recuerdo la primera vez que me vi confrontado con esto, ya lo he contado en alguna ocasión. Fue a una persona, había tenido la posibilidad de viajar y comprarme muchas cosas, y fui a un hermano y le conté todo lo que me había comprado, y claro, no sé, me compré cosas que ya no me iba a alcanzar la vida, no sé la vida, pero no iba a llegar ni a usarlo. Y esta persona me dijo: pero eso es avaricia, Mati, eso es avaricia. Y es verdad, era avaricia. ¿Para qué quiero 20 remeras? ¿Para qué? ¿Cuántas usamos? Seamos honestos, ¿cuántas usamos? 3, 4, 5, ponele, si usamos una por día. 6. ¿Para qué 25? ¿Para qué? ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero tantas cosas? ¿Para qué quiero, 38 utensilios de cocina que ni uso después? Los tengo ahí guardados. ¿Para qué? ¿Se dan cuenta? El problema acá es la avaricia. Todas esas cosas que habían acumulado los van a señalar. Ustedes vivieron para el dinero. Y noten, no solamente la avaricia o las riquezas serían su juez, sino serían sus verdugos, noten. Y devorará, noten ahí, y devorará. Está hablando del moho, ¿no? El moho testificará contra vosotros y el moho devorará del todo vuestras carnes como fuego. No solamente las riquezas van a ser su juez, sino que van a ser su verdugo. Van a ser los que los condenen. Y concluye Santiago esta parte: habéis acumulado tesoros para los días postreros. Los días postreros es una referencia a
el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, el tiempo en el cual vivimos. Esos son los días postreros en las Escrituras. Estas personas habían acumulado para este mundo sin pensar en lo eterno. Santiago ya lo dijo antes. Las personas y el Señor Jesús también lo dijo, ¿dónde está vuestro tesoro? ¿Qué dijo? Allí estará vuestro corazón. Todos nosotros luchamos con la avaricia, todos nosotros luchamos luchamos con el amor al dinero, pero una persona que acumula, vive para el dinero, muestra un corazón no regenerado. Porque la Biblia dice, donde está vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. Y todos nosotros luchamos con la avaricia, luchamos con querer tener más, pero el que vive para lo material da evidencia de que no ha nacido de nuevo. Y este es el punto acá, este es el punto. Se dan cuenta que Santiago declara juicio, y el juicio es la avaricia, la evidencia. Así como Santiago dijo, tu fe sin obra está muerta. Si vos ves a una persona necesitada y le decís, hermano, que Dios te bendiga, ¿qué haces de más? Eso evidencia que no sos regenerado, que no has nacido de nuevo. Y acá Santiago dice, todo esto que vos tenés, todas tus riquezas, te acusan en el día del juicio que has vivido para ellas. Y en el día del juicio no te van a poder salvar. No te van a poder salvar. Son personas que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Son personas que su Dios es Mamón. Son personas que no han querido seguir al Señor. No han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. No han creído en que Cristo es Dios muriendo en lugar del pecador, en lugar de sus pecados, sino que han confiado en las riquezas. Porque las riquezas los ayudaron en esta tierra. Muchos los ayudaron. Muchísimo. Pudieron vivir en muchos deleites. Pero cuando estuvieron delante del Señor, no les alcanzó. Ni ninguna riqueza. La Biblia dice que fuimos comprados no con oro y plata, sino con ¿qué? Con sangre, con la sangre preciosa, como de un cordero de Cristo, ¿no? Como un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que Santiago da tres declaraciones de juicio para aquellos que viven para las riquezas, no que tienen riquezas, porque vemos muchos creyentes ricos en las Escrituras, sino que viven para las riquezas. La primera declaración es que los que viven para las riquezas sufrirán el castigo de Dios, versículos 1 al 3. La segunda declaración es que los que viven para las riquezas están en oposición a Dios. Los que viven para las riquezas están en oposición a Dios. No solamente estas personas eran avaros, sino que oprimían a los justos. Noten versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado. Acá el que clama no es el obrero, sino ¿quién? El jornal. O sea, de vuelta es una persona. Acá es como que Santiago, y se usa mucho, los profetas hacen mucho eso, que personifican cosas inmateriales, ¿no? Llama a los cielos y a la tierra como testigos de juicio sobre tal cosa, ¿no? Lo hemos visto también. Y Santiago acá personifica al oro, a la plata como testigos, como jueces, y acá personifica al jornal, al sueldo. El sueldo que se le debía haber pagado a los obreros y no se les pagó son los que están clamando a Dios. En el siglo I había muy poca clase media, o casi no había clase media. Estaban los ricos, muy ricos, que eran los ínfimos y los propietarios de muchas tierras, y los pobres, digamos, el resto de la sociedad. Así que había personas que contrataban obreros para trabajar sus tierras, pero como el obrero no tenía la capacidad de tener quizás ahorros o de poder pagarle algo de tal manera que pueda vivir varios días, vivía con lo justo, día a día. Bueno, hoy pasa mucho también, ¿no? En ciertos rubros. Por ejemplo, ¿recuerdan la parábola del viñador que va a buscar a personas para contratar para su viña? En Mateo 20, contrata a personas para trabajar en su viña, y al final del día, esa parábola habla de la gracia de Dios, pero al final del día, ¿qué hace? Les paga a cada uno. ¿Por qué le paga al final del día? Porque es lo que se debía hacer. Es lo que se debía hacer. Por ejemplo, en Deuteronomio 24, dentro de la ley, dice:
No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan tus tierras dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal. O sea que cuando llegaba el final del día, vos tenías que pagarle. Pero al final del día, estas personas no le pagaban. No le pagaban. Similar a lo que sucede hoy, ¿no? Imagínate, no sé, en rubros, pienso, bueno, no sé, la construcción puede ser un rubro, bueno, no sé, ustedes sabrán, piensen, pero rubros que se les paga por día, ¿no? Y a veces hay personas muy, muy pobres o muy necesitadas y le hiciste un trabajo a una empresa y vas a buscar ahora a que te paguen por el trabajo que hiciste en la empresa y la secretaria te dice, no, hoy el dueño no está. Y vas mañana, no, el dueño está enfermo. Y vas pasado, no, el dueño está de vacaciones. Y vos no tenés para comer. O sea, vos necesitás lo que te paguen para ir a comprar la comida. No, hoy no puedo, hoy no está, hoy no sé qué. Y lo ves ahí salir de la cochera con su BMW. Bueno, podemos imaginarnos algo, esta es la situación de acá. Personas que te dicen, no, ¿sabes qué? No, le dicen al empleado, no te puedo pagar más, no te puedo pagar más. Pero a fin de año se compra un yate. Vos decís, bueno, esta vez no te pido ganar lo mismo que vos, pero porque yo no tengo para comer, por lo menos, no sé, comprate un velero y aumentame el sueldo, ¿no? Bueno, esto es lo que hacían estas personas. No eran injustos, pero dice Santiago, y el clamor de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es una referencia y de vuelta, usa otro tiempo perfecto para hablar de algo que ya sucedió. Los clamores ya han entrado. Dios ya lo ha escuchado. Y ahí vemos esto que dije al principio. Santiago no está hablando a los ricos. Está consolando a los creyentes que están siendo oprimidos por estos ricos. Y le dice, tranquilo, Dios ya lo ha escuchado. Dios ya lo ha escuchado. Y hasta, por momentos da la impresión, hasta que, aun cuando vos ni clamaste por esto, ni oraste por esto, Dios ya lo escuchó. Es la misma expresión que se usa en Génesis 4:10, cuando Caín mata a Abel y Dios le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ya no era Abel el que clamaba, era la sangre. Dios había visto. Y acá Dios le está diciendo, yo ya lo vi, yo ya vi lo que ellos le están haciendo y yo voy a juzgarlos. En Apocalipsis 8, uno de los juicios de Dios son las oraciones de los santos. Uno de los juicios de Dios que va a caer sobre la tierra es por las oraciones de los santos. Y acá Santiago usa una expresión rara que es, ha entrado a oídos ¿cómo dice la Valera? Del Señor de los ejércitos. Del Señor de los ejércitos. Una expresión no tan común en el Nuevo Testamento. ¿Pero por qué habla del Señor de los ejércitos? Porque lo presenta a Dios como el juez y lo presenta a Dios como el general del ejército, como aquel que viene a destruir, y lo vamos a ver ahora, y matar a sus enemigos. Así le dice David a Goliat, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Es como que Santiago les está diciendo, tranquilos, Jehová de los ejércitos, aquel que tiene la espada desenvainada para juzgar a sus enemigos, lo va a hacer, tranquilos. Similar a Romanos 12, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad la venganza a Dios, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, tranquilos. Así que vemos en primer lugar que los que viven para las riquezas sufrirán el castigo de Dios. En segundo lugar, los que viven para las riquezas están en oposición a Dios y por eso Dios los juzgará. Y en tercer lugar, los que viven para las riquezas no piensan en el mañana. Los que viven para las riquezas, la tercera declaración de juicio es que los que viven para las riquezas no piensan en el mañana. Versículos 5 y 6. Noten ahí versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Esta palabra deleites puede ser buena o puede ser mala. O sea, es neutra en la Biblia. Por ejemplo, se usa de una manera positiva, de vuelta en la Septuaginta, en Nehemías 9:25 dice, Nehemías, y tomaron ciudades fortificadas los israelitas,
y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron, la misma palabra acá, se deleitaron en tu gran bondad. Así que el deleite no es pecado. El que Eclesiastés 5:18 dice: he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga bajo el sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, todo hombre a quien Dios, noten de vuelta, a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Así que no está mal que uno disfrute de las cosas que tiene. No está mal que uno disfrute de las cosas materiales. Pero en este contexto, está hablando de personas que llevan vidas de lujo, sin pensar en Dios. Lo que Dios nos da es para que lo disfrutemos, dijimos, pero no es solo para que lo disfrutemos. Santiago está acusando a estas personas de que han vivido en deleites mientras sus jornaleros mueren de hambre. Similar, ¿recuerdan a la parábola de Lázaro y el rico? El Lázaro hacía fiestas, ¿de qué manera? Con esplendidez. Se vestía de púrpura, una cosa pero multimillonario. Mientras un mendigo en su puerta se moría de hambre. Este hombre disfrutaba de todos estos deleites, mientras al lado suyo, en la puerta, una persona se moría de hambre y este hombre no lo atendía, mientras la ley decía que debía hacerlo. Así que estos ricos, dice Santiago, habéis vivido en deleites, en todo tipo de cosas extravagantes, mientras los jornaleros se mueren de hambre. Y dice Santiago ahí, sobre la tierra, lo cual de vuelta da la idea de que todos estos deleites son sobre la tierra, son temporales, no van a ser para siempre. Todos estos deleites un día les serán quitados. Y dice, en deleites, versículo 5, y habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. La palabra disolutos ahí está hablando de entregarse a los placeres. Podemos pensar en el hijo pródigo, que agarra su riqueza y ¿qué hace? Se va a una tierra muy lejana y vive de manera totalmente inmoral, ¿no? Podemos pensar en esto, en una vida promiscua. En la mayoría de los casos, no podemos hacer una ley de esto, pero en la mayoría de los casos, las personas muy adineradas, suelen tener familias destruidas. No es una ley esto inviolable, no estoy diciendo eso. Pero piensen por un momento a todas las personas con mucho dinero y fíjense en sus familias. Piensen, por ejemplo, en los deportistas. Lo más probable es que la mayoría de ellos no conserve su primer matrimonio. Messi creo que lo conserva, ¿no? Todavía me parece. Por eso dije que no es una ley inviolable, pero la mayoría, ¿no? La mayoría no lo conserva. Incluso muchos matrimonios que en la escasez eran un matrimonio sólido, cuando han crecido sus riquezas, en muchas ocasiones su matrimonio se ha visto afectado. ¿Por qué? Bueno, justamente porque las riquezas te empiezan a dar acceso a todo tipo de cosas, a todo tipo de pecados. Y eso es lo que parece que está hablando acá. Estas personas tienen riquezas, pero en lugar de usarlas, por supuesto, para la gloria de Dios, la usan para sus placeres, para vivir, comprar, hacer, acumular. Y noten la expresión que usa Santiago acá. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Esa es una expresión del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se engordaba a los animales que se los iba a matar. Entonces lo que se hacía con el animal era dejarlo pastar todo lo que quería. O sea, no es que pastaba un poquito. Podía pastar todo lo que quería. Y comer. Y eso era un símbolo de que, sácate, ¿no? Y, o sea, el animal está ahí contento, ¿no? Comiendo. Mirá qué bueno mi amo acá como me da de comer. Sí, mirá qué bueno. Espera mañana. Y es como Santiago está usando esta expresión. Es como que Dios los está engordando para el día de la matanza. Dios les está permitiendo en un sentido, está bien, sí, disfruten, no hay problema, háganlo.
para que el juicio caiga sobre ellos. La Biblia dice, hermanos, y yo sé que esto no es muy popular, pero la Biblia dice que Dios matará a sus enemigos. Dios matará a sus enemigos. La Biblia presenta a Dios como aquel que va a exterminar a sus enemigos. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 17, dice el apóstol Juan: y vi un ángel en la batalla final. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, venid y congregados a la gran cena de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la gran cena de Dios? Noten: para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Este ángel está llamando a las aves a comer porque Dios va a matar a todos sus enemigos. Los va a matar. A todos aquellos que no se arrepienten y crean en Cristo. A todos aquellos que rechacen a su Hijo. A todos aquellos que hoy se arrepientan y van a Cristo de arrepentimiento y fe, Dios les extiende gracia y perdón. Y los adopta como sus hijos. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y es precioso hablar del amor de Dios y la misericordia de Dios. Es precioso. Dios, el Hijo pródigo. Dios está dispuesto a perdonar a cualquiera, sin importar la multitud de sus pecados, que se vuelva a Él. Pero Dios condenará a todos aquellos que le rechacen y los matará. La imagen acá es muy dura, pero esta es la imagen que usa Santiago acá. Bueno, no tengo tiempo, pero la Biblia habla mucho del día del Señor. El día del Señor, y el día del Señor es un día de juicio, un día de condenación. Ay de aquel día, ay del día del Señor. Un día como nunca jamás hubo. No es un día de 24 horas el día del Señor, ¿no? Es un tiempo de juicio como nunca lo hubo. En el cual nos dice Apocalipsis que las personas dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos de la ira de aquel que está sentado en su trono, de la ira del Cordero. Va a ser un día como no nos podemos imaginar. Pero no va a ser el día del anticristo, va a ser el día de la ira de Dios. Así que Santiago acá le está hablando de ese día. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Ustedes viven de esa manera, en deleites, piensan que no pasa nada, que la vida sigue, que no piensan en el mañana, no piensan. Ustedes están viviendo como si la vida les sonriese, pero no es así. Lucas 16. Y murió el rico, y abriendo sus ojos, ¿en qué? En tormento. Y murió el rico, el que hacía fiestas con esplendidez, el que disfrutaba de todas las riquezas, murió y abrió sus ojos en tormento. Y por si esto no fuese poco, dice Santiago, versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El justo acá, el justo, no es el que no peca, por supuesto, sino el justo es como se usa en el Antiguo Testamento, es el creyente. Cuando dice que Job era justo, cuando no es que Job no pecaba, sino es que Job era un creyente, un temeroso de Dios. Estas personas estaban condenando y dando muerte al justo. No sabemos si muerte literal, si lo mataban de manera literal, si lo llevaban a los tribunales y pagaban coimas y los quitaban la vida, o si lo mataban de manera indirecta al no pagarle lo que tenían que pagar y ellos morían de hambre. No lo sabemos. Lo que sabemos es que ellos estaban condenando al justo y estos justos eran inocentes. Y él, el justo, una representación de los creyentes, nos hace resistencia. Son culpables. Eso le está diciendo Santiago acá. Son culpables. Así que el problema, hermanos, el problema de estas personas no son las riquezas. Hay muchos creyentes muy ricos hoy en día, lo hubo y lo sabrá, me imagino. El problema no es ese. El problema es el amor al dinero. El problema es la avaricia. El problema es que una persona que vive para el dinero, vive para este mundo, demuestra dónde está su corazón. Por eso, si vos no sos un creyente, el llamado para vos es que te arrepientas. Si vos has vivido para el dinero, no importa cuánto tiempo, pero hoy te arrepentís y pones tu esperanza en Cristo, Dios te ofrece salvación. Zaqueo, ¿no? ¿Recuerdan a Zaqueo? Un hombre muy rico y muy malvado también.
cumplía las dos características, muy rico y muy malvado. Podríamos decir que Zaqueo sería uno de estos que Santiago denuncia, ¿no? Zaqueo sería digamos, vivió antes, ¿no? Pero sería el prototipo exacto acá que Santiago denuncia. Y Zaqueo halló salvación. Qué hermoso, ¿no? Zaqueo se arrepintió de sus pecados y halló salvación. Toda persona que se vuelve de sus pecados a Cristo, la Biblia dice que ya no hay condenación. Pero todo aquel que le rechace, sufrirá la condenación. Y solo una frase más o una reflexión más, pensando en nosotros, hermanos, los creyentes. Porque podemos pararnos en la vereda de enfrente y decir, mira estos. Pero debemos pensar, ¿para qué estamos invirtiendo o usando nuestro dinero o usando nuestros bienes? Hermanos, nosotros debemos entender, según lo que dice la Biblia, que nuestro dinero no es nuestro. A veces pensamos, esto es mío. No es tuyo. Vos sos un administrador y cada centavo que hayas gastado, Dios te va a pedir cuenta. Porque la tierra y todo lo que ellos hay, ¿a quién le pertenece? A Dios. Según lo que veo en las Escrituras, yo no tengo la libertad de hacer lo que quiera. Puedo disfrutar y Dios me lo permite, por supuesto, 1 Timoteo, pero yo no tengo la libertad de hacer lo que quiero. No es mi dinero. Si soy un creyente, bueno, en todos los casos, ¿no? Pero estamos pensando en creyentes ahora. Es el dinero de Dios. Y yo debo preguntarme, con esto que voy a hacer, ¿estoy honrando a Dios? El día que esté delante del Señor, ¿Dios qué me va a decir? Es como que alguien te dé plata y te diga, bueno, te doy este dinero para acá, haz esto, y vos haces cualquier cosa con ese dinero. Cuando la persona te diga, ¿y compraste lo que te dije? No, compré los últimos botines. Pero yo no te di la plata para eso. Imagínate delante del Señor. Yo te di todo este dinero, te va a decir el Señor. No es tuyo, yo te lo di. Yo te enriquecí. ¿Y vos qué hiciste con eso? ¿Para qué lo usaste? ¿Cuántas personas alcanzaste? ¿Cuánto usaste tu dinero? Para el dinero que yo te di. Para ganar a otros. ¿Cuánto lo hiciste? ¿Disfrutaste de eso? Está bien, porque yo también te lo di para que lo disfrutes. Pero ¿solo fue disfrutar? ¿Solo fue disfrutar? Debemos pensar, hermanos, los creyentes, por supuesto, no pasaremos el juicio de Dios, no pasaremos la ira de Dios, pero sí debemos pensar, hermanos, qué estamos haciendo. Oramos. Amado Dios, queremos agradecerte, Dios, por tu palabra. Dios, realmente, como hemos dicho, no nos gusta predicar estos textos. Nos incomoda, Señor. Nos incomoda porque vemos nuestra avaricia, Dios. Nos incomoda porque ni yo, ni ninguno de mis hermanos, me imagino, podemos decir que estamos libres de toda avaricia. Ninguno de nosotros puede decir que nunca usamos mal dinero. Ninguno de nosotros podemos decir que nunca ponemos nuestra esperanza en el dinero, Señor, porque sí lo hacemos. Sí lo hacemos, Dios. Y este texto nos humilla, Dios. Y te damos gracias porque en Cristo hay perdón. Confesamos nuestros pecados y te pedimos que nos ayudes a apartarnos, Dios. Apartarnos, que tú nos ayudes a pensar y reflexionar y usar todo lo que nos das, Dios. Aún no solamente en el dinero, Dios, en la salud en que nos das, en las habilidades, los talentos, las capacidades, lo que sea, Dios. Lo que sea que tú nos hayas dado, queremos usarlo para lo eterno, Dios. Por favor, ayúdanos. Y también te rogamos por aquellos que no te conocen, Dios, que tú tengas misericordia, Dios. Que al ver esta realidad del juicio eterno puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios. Puedan ver que tú eres un Dios de gracia, de amor, de misericordia, que tú hoy les extiendes perdón, hoy les extiendes gracia. Señor, podrían ya estar condenados, pero no lo están. Aún viven, aún tienen la posibilidad de ir a Cristo. Señor, ten misericordia, Dios, por favor, ten misericordia y sálvales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.